Muy buenos días. Muy buenos días, jóvenes. Gracias por estar aquí. Gracias, en primer lugar, a quienes ya no tuvieron acceso a este recinto. Saludo cariñosamente a más de 1,500 jóvenes, mujeres, hombres del PAN, que fuera de este recinto nos acompañan con una pantalla, y aprecio su consideración, su generosidad y también su paciencia. Quiero agradecer con muchísima emoción a quienes hoy me acompañan porque nos convoca el amor por México. En primer lugar, a mi familia, quiero agradecer a Paco Garrido, exgobernador del estado de Querétaro. Quiero agradecer su presencia a un entrañable amigo, a un joven muy brillante que nunca se ha ido finalmente de San Lázaro. Querido Roberto Gil, gracias por acompañarnos aquí esta mañana. A una mujer que ha sido para mí ejemplo y aliento. Cuando me preguntan si las mujeres somos valientes, yo suelo siempre responder: no conocen a Isabel Wallace. Isabel, gracias por todo lo que has construido y porque el espíritu que significa tu presencia esta mañana. A un líder político que, como suele suceder, llega el tiempo de las definiciones. Yo lo conocí cuando estaba tomando justamente esta definición. Me lo presentó mi gran querido amigo diputado Adolfo Rojo. Lo trajo al Congreso y me dijo: quiero gobernar Sinaloa. Quiero hacerlo en alianza con ustedes. Tú no me conoces, pero yo he quemado mis naves y solamente quiero construir para mi estado, que es lo que más amo. Y lo acompañé en sus actos de campaña y pude percatarme la entrega de la gente y lo que es un político absolutamente cercano a los ciudadanos. Recuerdo una anécdota en un gran mitin de campaña en Culiacán, cuando, acompañada del presidente Madero, el entonces candidato se levantó a bailar de manera extraordinaria, con quebradita y todo. Y el presidente Madero volteó y me dijo: Josefina, yo estoy dispuesto a todo, menos a que me pongan a bailar. Y este hombre ha cambiado la esperanza de Sinaloa, le ha dado un aliento distinto. Le quiero mucho porque compartimos sueños por la patria y coincidimos en el amor por México. Querido gobernador del estado de Sinaloa, querido Maloba, gracias por estar aquí esta mañana. A Lenita Álvarez, que no la alcanzo a ubicar bien en este momento, pero que ha expresado su voluntad de acompañarme, y que Lenita Álvarez, al igual que don Luis H. Álvarez, son nuestra inspiración, son nuestro aliento, son ese PAN que yo más amo, ese PAN dispuesto a la inclusión, ese PAN que no tuvo miedo ni nunca se rindió. Esa caminata de don Luis solitaria, a Chihuahua al Zócalo, y como diría don Luis, tuvimos que terminar de tener caminatas solitarias para después ver los zócalos llenos con maquillo. Gracias, don Luis, por ser el héroe viviente más significativo de Acción Nacional, y a Lenito Álvarez por aceptar respaldar esta propuesta y este sueño del México posible. No puedo dejar de agradecer, antes de entrar formalmente a la lectura de mi informe, porque aquí tenemos grupos de ciudadanos, de jóvenes particularmente, que viajaron entre 24 y 48 horas para estar aquí presentes. Ustedes son la fuerza transformadora de Acción Nacional.
Ustedes son la apuesta de esperanza más importante. Gracias, Jalisco. Gracias a Zacatecas. Gracias, San Luis Potosí. Gracias a Campeche. Y por supuesto a Sonora y Aguascalientes. A Baja California y a Baja California Sur. Querétaro, que tuvo una expresión extraordinaria. Al Estado de México y al Distrito Federal. La presencia, por supuesto, de Guanajuato y también de Veracruz. Gracias a estos jóvenes incansables de Chiapas, de Guerrero y de Oaxaca, de Morelos, de Michoacán, donde están escribiendo una historia diferente, de la tierra que me acogió y me arropó como una más. Gracias, Chihuahua. Gracias, Tamaulipas y Tlaxcala. Gracias, Tabasco, Hidalgo. Gracias, Sinaloa y Quintana Roo. Gracias, Yucatán, a donde iremos a replicar también este informe. Y Puebla, que en la presencia de nuestro alcalde no podía estar ausente. A Colima, a Nuevo León, a Coahuila, a Durango, a cada quien y a cada una y a cada uno de ustedes que compartimos la convicción de un México que sí es posible. Gracias, Juan Carlos, porque son ustedes los jóvenes la fuerza renovadora del PAN y de México. Gracias, Huicha, porque hemos compartido una tarea institucional y porque recuerdo un poco lo que tú decías. A mi abuela que más amé, nunca la conocí. Y es estas sorpresas del amor en la vida y al final de cuentas, uno termina siendo pedazos de la vida de todos aquellos quienes nos han amado. Gracias, Nelly, por tu valor, por no rendirte nunca y por compartir con fuerza lo que queremos y sabemos que es posible para México. Y gracias a mi alcalde, a quien acompañé en muchos momentos y quien me ha acompañado en muchos momentos. Me siento absolutamente orgullosa de estos liderazgos que me acompañan y que con extraordinaria generosidad también me han presentado en alguna faceta de mi vida. Muchas gracias a todos por estar aquí. Ustedes son hoy un mosaico de ciudadanía que es la razón y causa de nuestro trabajo como legisladores. La riqueza de México reside en esta inmensa diversidad. Los diputados federales somos representantes de estas voces que expresan la pluralidad de México, su diversidad cultural, sus anhelos e ideales diversos. La Cámara de Diputados es, en consecuencia, la expresión más completa del pluralismo democrático de México. La democracia reciente trajo a México modos de expresión más abiertos, más libres, mucho más espontáneos. Reconozco de manera muy especial y con profundo orgullo el acompañamiento de mis diputadas y diputados de mi grupo parlamentario de Acción Nacional. A ello les debo el aliento y la fuerza que me ha llevado a caminar nuevamente México. Desde el 14 de agosto del año 2009, en que con su apoyo tuve el privilegio de ser nombrada la primera coordinadora de la Diputación de Acción Nacional, mi grupo parlamentario ha mostrado su compromiso, su inteligencia, pero por encima de todo, su convicción por impulsar las leyes que hoy le urgen a México. Agradezco a las senadoras y senadores que aquí me acompañan, a los alcaldes, a mis amigos de la academia y también del mundo de la empresa, a los ciudadanos comprometidos en el mundo de la sociedad civil, que es el mundo que yo vengo, y no quiero perder jamás mi corazón ciudadano y la historia de mi vida. Agradezco también a mis amigos de Unimos, a las y los colaboradores de mi grupo parlamentario en la Cámara de Diputados,
y a quienes por 20 o 30 años han creído que vale la pena luchar y construir para México. Los diputados de esta legislatura hemos construido importantes acuerdos. Dimos pasos significativos en la democracia parlamentaria, pero debo reconocer también que la lista de pendientes tiene un significado de calidad en que hoy la sociedad nos reclama con justicia. Los diputados muchas veces no hemos estado a la altura de esos reclamos. Siguen pendientes reformas que México necesita para acelerar nuestra productividad, nuestro crecimiento, nuestra consolidación democrática y lo que sigue siendo el gran pendiente de este país, cerrar las brechas de desigualdad de tal suerte que llegue ese día tan urgente en que todos los mexicanos seamos iguales frente a la ley y también frente a las oportunidades. Ha faltado generosidad con un pueblo generoso. Ha faltado honestidad con un pueblo en general honesto. Y ha faltado trabajo incansable con ese México anónimo que describe Manuel Arango, y es el México trabajador que hace posible esta patria. Hoy es la hora de responder. Hagamos de la pluralidad la ventaja de la democracia mexicana. Desde el primer día de esta 61 legislatura, los diputados de Acción Nacional hemos buscado acordar leyes para impulsar y dar causa al talento de millones de mexicanos, a su esfuerzo cotidiano, para que encuentren mejores caminos sin tantos obstáculos, al margen también de prebendas y de privilegios. En la agenda de justicia y seguridad, en esta legislatura hemos aprobado las siguientes leyes. La ley para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, a partir justamente de una iniciativa que trajeron al Congreso en diciembre del año 2009, mi amiga entrañable, la señora Isabel Wallace, y también Alejandro Martí. Fue motivo de orgullo aprobar esta ley, producto de una iniciativa ciudadana, y recuerdo las voces de Isabel Wallace, de Alejandro, entre otros, cuando llegaron a San Lázaro y nos dijeron: ¿quién mejor que nosotros, que hemos perdido en el secuestro a quienes más amamos, podamos plantearle al Congreso una ley antisecuestro moderna y justa? Y debo decir que el 7 de octubre del año pasado, con la presencia de la sociedad civil, de Isabel Wallace y Alejandro Martí, por unanimidad aprobamos la ley antisecuestro que el país necesitaba. Hemos también trabajado y aprobado reformas constitucionales para hacer efectiva la protección y respeto de los derechos humanos de todos los mexicanos, expresión concreta de la dignidad humana. Reformas constitucionales en materia de amparo para que la ciudadanía cuente hoy con mejores y más amplias formas de defensa ante los actos de la autoridad. Quiero destacar por su importancia las reformas de apoyo a militares post-mortem, que en un respaldo a la valerosa tarea de nuestras Fuerzas Armadas, otorga mayores beneficios a familiares de militares cuando han perdido la vida defendiendo a los ciudadanos frente al crimen organizado. En esta reforma de apoyo a militares post-mortem habrá apoyo a los hijos y a las viudas y a los viudos de los militares y los marinos muertos en acción por defender a México. Una reforma constitucional que en mi grupo parlamentario encontró su origen y su propósito y que finalmente la logramos. Es la reforma constitucional en materia de trata, porque la trata, este delito tan grave, ni siquiera era considerado delito en muchas entidades de la vida del país. Este abuso, esta explotación sexual a nuestros hijos, a nuestras niñas,
a nuestros adolescentes, esta forma de esclavitud moderna e inaceptable va a llegar a su fin con la aprobación de esta reforma constitucional. Frente al crimen organizado, no puede haber ni negociación ni claudicación. En Acción Nacional reconocemos y sustentamos la decisión para enfrentar a la delincuencia organizada como nunca antes se había hecho. También reconocemos la necesidad de evolucionar hacia una solución integral. Permítanme ahora compartir algunos avances en la agenda económica y de competitividad para México. Con un diálogo responsable hemos acordado lo siguiente: las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, que establecen mayores sanciones a las prácticas monopólicas, que permitirán a millones de consumidores acceder en mejores condiciones a servicios, a precios y a productos. Una reforma a la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Recuerdo la batalla incansable de mi diputada Augusta Díaz de Rivero, mi diputada de Puebla, de Agustín Torres y los miembros de la comisión para lograr el uso de lámparas más eficientes en el consumo de energía. Una ley que llevaba décadas aguardando a ser aprobada en el país. De esta ley quiero destacar la forma responsable en que logramos el acuerdo. Era una ley que generaba una enorme preocupación, porque en otros países del mundo esta ley ha resultado contraproducente y dolorosa. Aprobamos con beneplácito por todos los sectores la Ley de Acciones Colectivas, que le otorga mayor poder al ciudadano y ejercer así estos derechos al permitir en conjunto una mejor defensa como consumidores. Déjenme hacer un pequeño alto al hablar de los presupuestos que esta legislatura y que esta bancada hemos aprobado. Han sido presupuestos responsables, han sido presupuestos que no le dan más deuda pública al país, han sido presupuestos que no ponen en riesgo el tipo de cambio porque no queremos más ese México que el PAN heredó con devaluación, con tasas de interés del 100%, ese México que tan solo un año, entre 1994 y 1995, provocó que 10 millones de mexicanos cayeran en la pobreza. Hemos aprobado presupuesto 2010 y 2011 con profunda responsabilidad y que garantizaron el 98% de las iniciativas enviadas al Congreso por el presidente Felipe Calderón. Todos estos acuerdos, como decía Huicha y Nelly, los hemos realizado con una bancada que aritméticamente representa menos del 30%. Pero mi bancada, aunque aritméticamente es menor a 150, en espíritu y convicción y en fuerza y compromiso es mucho mayor a 150. Y por eso hemos logrado acordar como una fuerza política importante y también determinante. Algunos de nosotros en Campeche, en Yucatán, en Sinaloa recientemente el gobernador Maloba, que hemos enfrentado el daño de los desastres naturales, que sabemos lo que significa la pérdida de una cosecha, que podía significarlo todo. Yo que pude vivir más de un mes en el cuartel militar de Tapachula, ante la llegada del STAN, y que vivimos los huracanes también en Yucatán, pudimos crear el Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas frente a los desastres naturales, que significa mucho más que miles de millones de pesos. Significa atender el dolor, la desesperación y la pérdida sin burocracia y sin dejar de reconocer las realidades locales. ¿Qué hemos hecho para mejorar la agenda de concordia?
la agenda de cohesión social, la agenda de desarrollo social. Hemos aprobado una nueva ley de migración, donde se protegen los derechos humanos de los extranjeros que se encuentran transitando en México. En esta iniciativa hemos escuchado nuevamente a la sociedad civil que desde hace muchos años venía haciendo propuesta, mostrando preocupación y reclamando una legislatura mucho más justa y realista. Hoy México tiene también una nueva ley sobre refugiados. Se establecen bases que protegen la vida de las personas extranjeras y no son menores tampoco las reformas constitucionales que establecen la obligación de ampliar y fortalecer la educación media superior frente a una transición demográfica que no volveremos a tener jamás. Hoy tenemos una edad de promedio como país menor a los 30 años. Este tiene que ser una apuesta de bono demográfico. Hablemos también de la rendición de cuentas. Hablemos también de ese pendiente que tenemos en México, de que los ciudadanos conozcan en qué se invierte cada peso que pagan con sus impuestos. Hablemos de la transparencia, no como un propósito de discurso. Un país o una nación que tiene impunidad y corrupción solo genera desconfianza ciudadana y alejamiento de la clase política. Hemos aprobado una reforma a la Ley General de Educación para saber cuántos maestros hay, para saber en qué aulas están, para saber cuántos alumnos tenemos, cuántas escuelas y conocer el Registro Nacional de Documentos Académicos y evitar los títulos falsos o las coyunturas que sabemos nos llevan a un Estado de Derecho. Aprobamos también las reformas a la Ley General de Salud, que le permitió a millones de mexicanos tener la certeza del Seguro Popular de Salud. Y algo muy importante, que yo en la Secretaría de Educación Pública tuve como un reclamo y también como una propuesta: atender y reconocer con dignidad a las personas con discapacidad, que hoy suman casi 6 millones de mexicanos. Así que hemos aprobado esta ley para proteger sus derechos, sus libertades y también sus oportunidades. En un país con una epidemia de obesidad y sobrepeso, en un país en donde el sistema de salud difícilmente podrá sostener esta epidemia y las enfermedades que derivan de ella, hemos aprobado reformas constitucionales para establecer el derecho a todo mexicano a la cultura física, a la práctica del deporte, a la protección de las niñas, los niños y también los adolescentes. Es una apuesta a la agenda de prevención. Déjenme casi en esta recta final, lo he dejado no por ser menos importante, lo he dejado porque si algo lastima a México es la impunidad. Hoy ya no tenemos un sistema presidencialista. Hoy ya no tenemos un gran Tlatuani que le dice a las cámaras qué tienen que hacer, que decide qué gobernadores va a haber, que coarta la libertad de expresión a la coacciona. Pero hoy no hemos resuelto bien un sistema federalista más moderno. Hoy en muchas entidades del país no tenemos contrapeso en rendición de cuentas y en transparencia. Hoy en muchas entidades del país no tenemos instituciones que sean más sólidas y más fuertes. Por eso para mí es muy satisfactorio informar lo siguiente: para que los estados y municipios publiquen las reglas de operación de sus programas, rindan informes periódicos al Congreso, a la Auditoría Superior de la Federación sobre la aplicación de las transferencias federales, para que exista la evaluación y no solamente la información, hemos aprobado la reforma a la Ley General de Desarrollo Social.
Ahora sabremos en qué se gasta cada peso en cada rincón del país, en cada estado y también en cada municipio. Pero no podíamos dejar de cambiar nuestra propia casa. Sabemos que los legisladores no tenemos el mejor prestigio frente a los ciudadanos. Sabemos que los legisladores de pronto nos hemos distanciado o no hemos sido las voces que el país requiere. Pero por eso hoy deseo informar a ustedes y a todo el país. Y mañana lo informaré en Oaxaca. Y pasado mañana estaré en Nuevo León. Y el jueves estaré informando en Veracruz. Y el viernes lo estaré haciendo en Yucatán. Y así seguiré recorriendo cada rincón del país para informar que desde el siglo pasado el reglamento de la Cámara no se había modificado. ¿Cómo tener un parlamento moderno con reglas del siglo pasado? Hoy estas nuevas reglas mandatan lo siguiente. El nuevo reglamento establece que las comisiones dictaminan las iniciativas presentadas, que se especifican derechos, prerrogativas y obligaciones de los diputados. Este reglamento acota la impunidad legislativa. Diputado que no va a trabajar a sus comisiones no podrá cobrar su sueldo. Diputado que no responde consistentemente al trabajo de las comisiones tendrá que ser dado de baja en su comisión y tendrá que responder a los ciudadanos de su distrito por qué no les cumplió. Esta es parte del nuevo reglamento del Congreso. Y se acaba también la congeladora legislativa, que es vergonzante para un parlamento moderno. Han quedado pendientes casi 70% de las iniciativas de ley. Hoy el reglamento establece que se acaba la congeladora legislativa y que las iniciativas se tienen que llevar al Pleno y responder a los ciudadanos por qué sí las aprobamos o por qué estuvimos en contra de ellas. Hemos propuesto desde nuestra bancada que se acote el fuero de los diputados. El fuero de los diputados no puede ser más un paraguas de impunidad. El fuero de los diputados no puede permitir una vez más que se tome protesta a un diputado por mandato de un juez, aunque existan sospechas de tener cuentas pendientes con la ley. Las diputadas y los diputados no podemos tener impunidad, excusados en nuestro papel y representatividad. No puede ser posible que los diputados estemos exentos de cumplir el rigor de la ley cuando le pedimos a los ciudadanos que cumplan con todo el rigor de la ley. Por lo tanto, ha llegado el momento de reconsiderar el fuero constitucional. Como saben muchos de ustedes, como presidenta de la Junta de Coordinación Política, he enfrentado presiones y críticas por no lograr la definición de los nuevos consejeros electorales, por no resolver los 3 consejeros electorales que, por cierto, calificarán 2 elecciones presidenciales. He escuchado estas críticas, he escuchado y he sido sujeto de presión, pero hoy reitero, frente a panistas de todo el país, frente a la ciudadanía, frente a empresarios, sociedad civil y académicos, hoy reitero mi más firme convicción que es y será no a las cuotas partidistas, sí a un IFE ciudadano y con autonomía. No avalaré
las cuotas partidistas para el IFE. Como diputada, he participado en 131 de 133 sesiones durante los periodos ordinarios y he formado parte en 2010 y 2011 de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Destaco que mi tarea más importante es y ha sido lograr los acuerdos con otros grupos parlamentarios que, como he dicho aritméticamente, superan en número a mi bancada, pero no en compromiso ni en amor por México. Las leyes que no hemos logrado concretar son muy urgentes. He luchado incansablemente con mi bancada por un periodo extraordinario. Ha llegado el momento de la reforma política. En mi bancada, en Acción Nacional, le decimos sí a la reelección de legisladores, que es el único camino de reconocer poder al ciudadano para recontratar o despedir en las urnas. En mi bancada le hemos dicho sí a las iniciativas ciudadanas, como ha quedado constancia con la de Isabel Wallace y Alejandro Martí, y que nos surgen más iniciativas ciudadanas. Pero sobre todo en mi bancada le hemos dicho sí a las candidaturas independientes. No le tenemos miedo a las candidaturas independientes. Han sido otros quienes han bloqueado la reforma política. Hoy me sumo a las voces de miles de jóvenes que dicen, y me sumo con mi bancada, reforma política ya. Estamos trabajando en la ley de lavado de dinero. Se acaba de aprobar en lo general en la comisión que preside Mario Becerra Pocoroba, miembro de nuestro grupo parlamentario. Es urgente darle al Estado mexicano una ley de lavado de dinero. Es muy importante tener a los capos en la cárcel, pero el crimen organizado secuestra para tener ganancias ilícitas. El crimen organizado extorsiona para quitar riqueza a quien la ha generado con honestidad. El crimen organizado mata y soborna para tener algo que no ha hecho con esfuerzo ni con mérito. Lo he dicho muchas veces, estos no son tiempos de violencia verbal. Ya lo decía Octavio Paz, la primera expresión de la violencia suele ser siempre la violencia verbal. No hay tiempo para la descalificación sin sustento y tampoco para la confrontación. No son tiempos de chantaje, menos aún de muy pocos que pretendan adjudicarse las voces de todos. Pero sí son tiempos de definiciones, son tiempos de defender convicciones de ideas y propuestas. Deben ser tiempos de construir sin miedos y tampoco sin inercias. Es tiempo de defender y promover las acciones de acción nacional, sin titubeos y tampoco sin confusiones. No tengamos miedo. Es tiempo de tomar definiciones y abrir el partido con vigor al resto de los ciudadanos. Hoy tenemos una creciente clase media que es en gran medida producto del mérito y de las políticas de estabilidad económica. Es hoy una razón de optimismo para el futuro. Nuestro compromiso está en consolidar un país que ofrezca la certeza y oportunidades para que se sigan consolidando. Tenemos iniciativas pendientes que no son menores. La atracción de delitos del fuero común que están vinculados con delitos contra la libertad de expresión. ¿Cómo vamos a resolver las policías en el país? Un nuevo sistema federal de justicia para adolescentes, solo por mencionar algunas de ellas. Yo convoco el día de hoy a quienes aquí nos hemos dado cita por amor a México, a quienes desde otras fuerzas políticas, yo los convoco a construir un entorno de concordia que exige reconocer que ha llegado el tiempo de los ciudadanos, ha llegado el tiempo de ustedes,
Ha llegado el tiempo de dar poder al ciudadano como la consigna más importante. No lo haremos con más polarización, pero tampoco con simulación ni negación de la realidad. La sociedad nos reclama a los políticos acuerdos y efectividad de nuestro trabajo por México. Hoy, en mi bancada, estamos comprometidos por construir la Ley de Seguridad Nacional con todas las voces y propuestas ciudadanas de especialistas y expertos en aras de lograr un consenso nacional por la seguridad y la justicia que incluya a todas las partes. Hoy en mi bancada queremos abonar a una ley que no existe en el país, a una ley de víctimas que garantice la atención médica y psicológica, el derecho de las víctimas a contar con un abogado competente que proteja su seguridad, la de sus familiares contra todo acto de intimidación y represalia. Coincidimos en la exigencia de asegurar y proteger los derechos humanos de las personas por sancionar cualquier violación a las mismas. Hoy también lo digo, y lo digo fuerte y con contundencia. Debemos recordar que entre las víctimas frente al crimen organizado hay hijas e hijos desaparecidos. Hay madres y padres de familia que han dejado hogares huérfanos y con profundo dolor. Que entre las víctimas también se cuenta con un número muy importante de militares, de marinos y de policías que han caído defendiendo a México frente al crimen organizado. Entre las víctimas no hay ni debe haber distinción cuando han caído frente al crimen organizado o ante otras circunstancias inexplicables e inaceptables. Queremos un fondo de asistencia económica a las víctimas y queremos también aprobar la ley de guarderías, mejor conocida como la Ley 5 de julio. Es el momento de mirar adelante. El inmovilismo y la frustración no pueden ser los signos de nuestros tiempos. Déjenme compartir algunas de las ideas de mayor fuerza de Carlos Castillo Peraza, cuando decía lo siguiente: la política para nosotros tiene que ser generadora de esperanza. Se debe poder esperar algo de la política. Los hombres y las mujeres concretos deben poder esperar algo de la política y de los políticos. Para nosotros está claro que a México le urge crecer más y de mejor manera. Subrayamos que un México sin reformas nos cuesta cada vez más porque reduce la certeza, porque no ofrece seguridad suficiente y tampoco justicia. En el difícil entorno económico mundial de la actualidad, seamos muy claros, el programa contracíclico más importante que México requiere es la aprobación de las reformas pendientes. Este es el programa contracíclico más importante hoy en la vida del país. Por lo tanto, debemos seguir trabajando y aprovechar para elevar nuestra productividad y crear condiciones de mayor competitividad. Quiero detenerme un poco en una de las iniciativas que presenté recientemente en el Congreso. La iniciativa para regular la deuda pública de los estados y también de los municipios, que desafortunadamente no ha sido discutida hasta hoy en comisiones. Tenemos un escenario grave y de riesgo, con los niveles de endeudamiento que se están dando en gran cantidad de estados y municipios. Déjenme decirles que en esta década las transferencias que la Federación envía a los estados han aumentado más del 100%. Y en el mismo periodo, la deuda de muchos estados
aumentó casi en 100% y en algunos casos más. Es irresponsable que aumenten las transferencias federales y al mismo tiempo se duplique la deuda. Las transferencias y la deuda son instrumentos para el desarrollo de los estados y fundamentalmente para atacar la pobreza. No puede ser la deuda el instrumento más poderoso que compromete hoy el futuro de los ciudadanos, porque esa deuda la pagarán nuestros hijos, los hijos de sus hijos, y tenemos entidades federativas que no podrían hacer frente a esa deuda. Hay estados de la República que en tan solo 6 años pasaron de una deuda de 3.500 millones de pesos a una deuda de más de 35.000 millones de pesos, como es el caso de Coahuila, solo por mencionar alguno. La ausencia de consecuencias al quehacer certero e equivocado de los representantes populares ha provocado hartazgos y distancias, ha desanimado a la población. Se siente lejos de nosotros, de una clase política que hoy no puede ser si no son primero los ciudadanos. Los ciudadanos deben tener más fuerza que la burocracia partidista. Los ciudadanos deben tener más fuerza que 4 o 5 cúpulas en la vida del país. Ha llegado el momento que ni autoridades todopoderosas, ni jueces infalibles, ni legisladores sin rendimiento y sin consecuencias. Ha llegado el momento de tener impunidad cero para la clase política mexicana. Amigas y amigos queridos panistas, liderazgos de la sociedad civil, empresarios, académicos, jóvenes, a mi familia, a mis amores, a quien me han alentado y me han enseñado a construir puentes donde no los sabía, a quienes me han permitido una vida mejor y distinta. Hoy los mexicanos aspiran a vivir en un país de leyes que se respeten, que se cumplan, un país que se pueda caminar con libertad, una nación donde las oportunidades de empleos productivos abunden, donde la educación sea garantía de progreso individual y colectivo, un país que asegure a nuestros niños protección, que dé a nuestros jóvenes oportunidades de participar en su propia vida, en su propia historia, en su propio desarrollo, que le dé a los adultos la seguridad de una vida familiar en armonía y le garantice a los adultos mayores una vejez serena. A los migrantes el ejercicio pleno de sus derechos y la posibilidad de volver a México. Un país que ofrezca a las mujeres igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. Porque no será, si no es con sus mujeres, que regrese la dignidad y la posibilidad de progreso en los trabajadores del campo, que responda con respeto y urgencia a las justas demandas de los pueblos indígenas. Un país democrático donde se escuchen todas las voces y se tomen decisiones colectivas por ese bien común. Ese México sí es posible. Ese México sí existe si lo construimos juntos. Ese México nos está aguardando. Ese México nos está esperando. Ese México nos está convocando el día de hoy y de mañana y también en el futuro. Desde que acepté la propuesta de mi partido de Acción Nacional a ser por segunda vez candidata a una diputación federal en abril del año 2009, señalé que mi más alta aspiración era ser la voz de las muchas voces que no son escuchadas en México. Dije entonces que mi compromiso era tomar decisiones para que los más pobres encuentren oportunidades y caminos de justicia.
reconociendo el espíritu emprendedor de nuestra gente. Rafael Preciado Hernández decía lo siguiente: y siendo mi causa la libertad, no podría más que coincidir. La libertad, dice Rafael Preciado, es para comprometerse. Un individuo que no tiene ningún compromiso, ni con sus familiares, ni con algún otro prójimo, no es propiamente libre. Es en todo caso un sujeto vacío. Ha llegado el momento de ser suficientemente libres para ser suficientemente vigorosos, caminar México, tocar las almas, las conciencias y transformar las realidades de un país extraordinario que nos sigue aguardando. Hoy estamos frente a procesos en acción nacional que nos exigen de unidad y de cohesión. Déjenme ir ya terminando este compartir de propuesta y de esperanza con esto que sentenció Carlos Castillo Peraza. Nosotros los panistas siempre hemos privilegiado las dificultades y las complicaciones de la democracia sobre las facilidades de cualquier liturgia de destape o de coronación. Hemos probado que la democracia no divide, sino une, que no debilita, sino fortalece, que en democracia perder no humilla, obedecer no rebaja, ganar no es un acto de soberbia y mandar no enferma. Este es el espíritu genuino de Acción Nacional. Estamos, por tanto, frente a la revolución de trasladar el poder y los privilegios a la gente. Los ciudadanos nos exigen esta revolución que tiene que ser por y para los ciudadanos, para no frenarnos ante el crimen organizado ni la injusticia, para la que democracia se consolide, para que el Estado de Derecho sea nuestra forma de vida, para alcanzar este México que sí es posible. Yo amo a México, pero no me gusta su pobreza. Yo amo a México, pero me indignan sus carencias. Yo amo a México, pero no coincido con la discordia. Preguntaba Jovellanos, ¿quiénes son más patriotas? ¿Los que aman a la patria porque no les gusta o los que la aman porque les gusta? Los que la amamos y no nos gusta somos los inconformes que requiere el país, los que queremos y buscamos el cambio, los que la amamos, pero la queremos mejor, la queremos diferente, la queremos luminosa, la queremos para todos. En la Cámara de Diputados presentamos, analizamos y debatimos iniciativas de ley. En la Cámara de Diputados discutimos ideologías políticas, defendemos ideales y propuestas. En la Cámara de Diputados debatimos todo. Lo que no se debate en la Cámara de Diputados es el amor por México. Y con amor por México, sigamos construyendo. Muchas gracias a todos ustedes.